Bueno, buenas noches. Venimos hoy en esta primera instancia a repaso para nuestro examen. Así que lo que voy a hacer es que voy a ir pasando cada diapositiva y si ustedes tienen preguntas sobre ellas o comentarios o lo que sea, entonces paramos para poder nosotros realmente saber qué es lo que vamos a estar platicando y cómo vamos a poder contestar ese examen. Vamos a empezar diciendo de que el examen, por los momentos, lo que van a tener que hacer es contestar 10 preguntas. Cada pregunta va a valer un punto y las preguntas van a ser verdadero o falso, términos pareados, ¿cómo se llama esta? Selección única, selección múltiple. O sea que todos los otros tipos de preguntas que no son respuesta breve o expositivo, como le decimos los abogados. Entonces, en este examen es donde yo realmente me deshago del requisito de ponerles otros tipos de preguntas, porque en los otros sí tocamos temas un poquito más densos, en donde a mí me gusta que desarrollen más el pensamiento, donde puedan razonar y realmente decirme qué es lo que está sucediendo desde el punto de vista jurídico. Vamos primero que todo a decirles cuáles son los temas que van a salir en el examen. Vamos a recordar que vimos casi todos los temas, pero debido al feriado morazánico no vimos uno. Conceptualizamos la materia. Eso fue lo primero que hicimos. Vamos a hacer más grande tal vez. Tal vez, si quieren, mi pantalla. Ok. Conceptualizamos la materia, eso fue lo primero que hicimos. Luego hablamos sobre los sujetos y los actores. Algo bien interesante de lo que nos mandó Marvin por el chat de UTH es justamente un artículo donde les habla muy importantemente acerca de esos sujetos y esos actores. Luego hablamos de los derechos fundamentales versus los derechos humanos y por último hablamos de las instancias procesales. Lo que no logramos hacer fue hablar de los derechos humanos históricos. Esos no los tocamos, entonces esos no entran en su examen. Eso los vamos a tocar para el segundo parcial, pero tampoco van a entrar en su examen del segundo parcial, no creo. Tal vez les ponga una preguntita, pero no creo. Va a ser más que todo algo ilustrativo para que conozcamos acerca del tema. Entonces, empezamos con cuáles son esos conceptos importantes que nosotros tocamos en nuestra clase. Y empezamos hablando acerca del término derecho, y en esta diapositiva les habla acerca de la evolución del término derecho. Primero era recto o rígido, todavía seguimos hablando de esa manera. Cuando decimos ella es una persona recta, estamos diciendo que es una persona derecha, estamos diciendo que es una persona recta. O cuando decimos seguir derecho, sabemos que lo que significa es seguir recto, ¿sí? Entonces, eso todavía lo seguimos utilizando de esa manera. La segunda es la que casi todos conocen. Esa segunda siempre sucedió en el tiempo de Grecia y Roma y básicamente es el conjunto de normas jurídicas que regulan el comportamiento de los miembros de la sociedad. Esa es la segunda definición. Tiene más de 2000 años de existir, entonces es altamente aceptada dentro del ámbito del derecho. Y luego tenemos la tercera evolución, que es una evolución dogmática académica que tiene menos de 300 años de existir y lo que significa es sistema normativo, externo, coercitivo, que en realidad, vamos nuevamente a dibujar, no es más que decir, y voy a hacerles la relación, sistema, conjunto, normativo de normas, externo de la sociedad y coercitivo jurídicas. En otras palabras, le estamos dando una cara académica a una definición que ya conocemos. ¿Tienen preguntas sobre esta diapositiva? ¿O estamos bien? Ok, Marvin dice que estamos bien. ¿Los demás? Tal vez si aprendemos todos juntos. Creo que aquí hay una que dice reacción, ¿sí? Y entonces hay aplauso o en reacción también me pueden poner la manita para arriba, significando que me entendieron. Marvin ya la puso. Me la hizo así y después me la hizo virtual, así que de las dos. Gracias, Wilmer. Ok, entonces de esa diapositiva pasamos a qué es la definición de cada una de esas partes de ese nuevo concepto de derecho. Empezamos con
Sistema y normativo. Sistema significa conjunto de componentes relacionados. Eso es lo que significa un sistema. Eso no solo es en derecho, sino que es todos los sistemas que ustedes conocen. Sistemas de contratación, sistemas de vacunación, sistemas de educación. Sí, o sea, todos esos sistemas tienen componentes relacionados. Médicos, tienen quizás enfermeras, medicinas, insumos, o sea que tienen diferentes componentes que son relacionados justamente a ese sistema de salud, ¿no? Entonces, existen diversos sistemas y nosotros en nuestro caso hablamos de sistemas normativos. Perdón, estornudé. Bueno, salud, dinero y amor, 3 estornudos. Hablamos del sistema normativo y cuando hablamos de lo normativo sabemos que viene de la norma y la norma lo que significa son reglas, pautas, leyes, principios, códigos, reglamentos, constituciones, tratados y cualquier otra forma que nosotros podamos ver de que existen ciertos parámetros que nosotros tenemos que seguir. En otras palabras, cuando hablamos de lo normativo estamos hablando de normas, justamente. Y luego existen ciertas diferencias. Existen los ámbitos de formación y cuando hablamos del ámbito de formación tenemos un ámbito de formación interno y un ámbito de formación externo. Y cuando hablamos del ámbito de formación interno significa que yo lo creo, que está dentro de mí, que yo soy el que las invento. Esas normas pueden ser de cualquier tipo, pueden ser inclusive en contra de lo que las otras personas piensen o crean, inclusive pueden ser en contra de la propia ley, pero son mis normas, ¿sí? Entonces esas son las internas. Y luego están las externas y en el ámbito de formación externo lo que significa es que alguien más las crea. Esas creaciones pueden ser por futbolistas, pueden ser por basquetbolistas, pueden ser por reinas de belleza, cómo pintarse el pelo, cómo pararse, cómo patear el balón, cuáles son las mejores formaciones que podemos tener para ganar un partido de fútbol, o pueden ser normas que crean colegios de abogados, colegios de médicos, colegios de cualquier índole, o pueden ser las creadas por el Estado. Sí, entonces tienen diferentes formaciones, diferentes dimensiones, esas diferentes maneras de crear esas normas, pero obviamente no las creo yo. Una pregunta que me hizo un alumno en la otra clase, porque obviamente todas las clases tienen de nombre, o la mayoría tienen el nombre de derecho, me dice el alumno, abogada, pero ¿y qué pasa cuando yo soy diputado y yo creo una ley? Entonces la respuesta es muy clara. Usted puede ser diputado, pero usted solo es un voto. Para que esa ley se cree, yo necesito la mayoría de los votos y en caso de que tenga que reformar la Constitución, va a ser mucho más de la mayoría de los votos, va a ser la mayoría calificada de esos votos. Entonces usted no es el que la crea el Congreso Nacional. ¿Sí? Entonces, aunque usted sea el que la redacta, sí, aunque usted sea el que la redacta, el que al final del día la crea es el Congreso Nacional. Yo puedo tener leyes que suenan muy lindas, muy interesantes, pero si el Congreso no las aprueba, pues no van a ser parte de esa normativa que tenemos que seguir. Entonces hay que hacer esa gran diferenciación de que no es solamente un diputado el que crea esa norma o el presidente de un colegio el que crea esa norma, sino que tiene que haber un proceso para poder tener ese código, ya sea de ética o ese derecho que nosotros tenemos que seguir. Y luego tenemos el ámbito de ejecución y en el ámbito de ejecución tenemos lo coercitivo y lo no coercitivo. Y cuando hablamos de lo coercitivo, lo que realmente estamos diciendo es, ¿puede el Estado forzarlo a usted a seguir esa norma? Si la respuesta a esa pregunta es no, entonces no es coercitivo. Si la respuesta a esa pregunta es sí, entonces sí es coercitivo. Cuando hablamos acerca de esto, hablamos de 3 conceptos también. Hablamos de la moral, la ética y el derecho. Los 3 son sistemas normativos. Tanto la moral, la ética y el derecho son sistemas normativos que nosotros tenemos. El ámbito de formación es donde empiezan a diferenciarse. La moral es interna, son mis reglas, yo soy la que las creo, mientras que la ética y el derecho alguien más las crea. En cuestión de la ética puede ser, como les dije yo, un futbolista, un actor, puede ser una reina de belleza, una modista, puede ser un colegio de abogados, puede ser cualquier tipo de federación que puede existir en este sentido. Y luego tenemos
el derecho, y en el derecho sí lo crea el Estado. ¿Sí? ¿Tienen preguntas hasta este momento? ¿Les ha quedado claro que la moral es interna y la ética del derecho es externa? ¿Sí? Sí, abogado. Ok. Y luego tenemos el coercitivo y no coercitivo, ¿verdad? Y como les estaba diciendo, el Estado puede forzarlo, reprimirlo o sujetarlo a estas normas. En cuanto a la moral, si yo decido no lavarme los dientes, el Estado no va a venir a decirme que me lave los dientes, ¿sí? O el momento en que me los tengo que lavar. El Estado no va a hacer eso. En cuanto a la ética, pues si yo no pago mi colegiatura en el colegio de abogados, y ya vieron cuántos son esos que no han pagado, ¿verdad? Porque lo vimos en una de las clases, pues no va a venir el Estado a decirme que pague. Eso no va a suceder. Lo que va a suceder quizás es que en el juzgado me digan, presénteme su carnet, no lo tengo al día, y me van a decir, pues tiene que ir a hacer su pago o delegar el poder. Eso es lo que pueden hacer, porque no pueden dejar a su cliente en estado de indefensión. Eso no puede suceder. Entonces, obviamente pueden haber ciertas represalias, pero no es el Estado en sí el que va a tomar esa acción en contra suya. Y luego tenemos el derecho, y en el derecho sí el Estado puede sujetarnos, sí nos puede reprimir y sí nos puede forzar a que nosotros lo hagamos. Puede ser que yo diga, tengo varios alumnos que me dicen, esta es mi esposa. Y cuando nos ponemos a platicar, le digo, ¿cuándo se casaron? Y me dicen, no, no nos hemos casado. No, pues. Entonces no es la esposa, es la novia, es la, no sé, la querida, o puede ser, muchos términos le podemos dar, el amor de su vida, pero la esposa no es. ¿Sí? Entonces, esas cosas, el derecho es el que nos sujeta a que tengamos que llenar ciertos requisitos para que yo realmente pueda decir, este es mi esposo o esta es mi esposa, y no este es mi novio o esta es mi novia, ¿verdad? Y eso lo vemos desde el punto de vista civil de esa manera, pero también lo podemos ver de la manera penal, que usualmente es la más fácil. Usted rompió la ley, entonces va a tener una sanción por romper esa ley. Usted mató a alguien, se le va a seguir una investigación, y si se le encuentra culpable, entonces obviamente usted va a estar en la cárcel. ¿Tienen preguntas sobre este tema o no? ¿O les ha quedado claro? Vamos bien, abogado. Así me gusta. Espero que en el examen así me salgan. Estamos bien. Me fue bien. Si me dejan, que le estoy contestando a un alumno que me está diciendo que le está fallando el vínculo. Denme 2 segunditos y pasamos a la siguiente. Ok. Entonces, el segundo término que vimos es justamente el segundo término de nuestra clase, que es humano. Y cuando vimos ese término, lo que hicimos fue diferenciar entre el humano y la persona. Empezamos diciendo que el humano es una definición médica. Obviamente, la medicina puede interactuar con la ley, pero no necesariamente es la ley. La medicina es su propio campo, la ciencia es su propio campo. El origen de la palabra humano es el que proviene de la tierra, y hablábamos acerca de cómo eso viene teniendo significado en varias de las culturas y varias de las religiones que nosotros tenemos alrededor del mundo. Hablamos acerca de lo que dice la Biblia, de lo que dice el Popol Vuh, y también de esa teoría tan bonita que me encanta a mí acerca de las vasijas, que obviamente nosotros somos vasijas formadas por Dios, y que adentro, pues la gente que nos va conociendo va depositando su conocimiento en nosotros, y luego la bonita de por qué tenemos el color de piel que tenemos, cuánto nos dejaron tostando en el horno. Me encanta la teoría porque es bien romántica, ¿verdad? Esa teoría, pero obviamente lo que estamos diciendo es que si usted viene del barro, si usted viene del maíz, si usted es del polvo y al polvo va a regresar, estamos hablando justamente de la tierra. Inicia con la fertilización. No siempre fue así que el humano inició con la fertilización. ¿Por qué decimos que no siempre fue así? Porque en el tiempo de Sócrates, que fue el primero que nos habló sobre esto, o el primero que conocemos que nos habló sobre esto, nos decía Sócrates que nosotros sabíamos que ahí había algo cuando la mujer sentía que algo se movía dentro de ella. Antes de eso, pues no sabíamos qué era lo que había ahí. No sabíamos si había algo ahí, ¿verdad? Entonces,
En el tiempo de Sócrates, pues era entre el segundo y el cuarto mes que nosotros sabíamos que ahí había algo. Luego, cuando fue evolucionando la medicina, inclusive con los estetoscopios, pues pudimos ir escuchando qué era lo que había dentro de la mujer y nos fuimos dando cuenta de que pues ahí había un latido que no sabíamos distinguir antes. Y entonces podíamos saberlo desde un poco antes de ese primer movimiento que sentía la mujer. Con la evolución ya teníamos sonogramas y hoy en día pues ya tenemos esos conocimientos genéticos que son bastante nuevos, estamos hablando de los 70s, en donde nos dicen que cuando el óvulo de la mujer y el espermatozoide del hombre se unen, ahí justamente se crea un individuo que no puede ser repetido jamás, que es único y que obviamente es parte de los humanos. O sea, la mujer no está embarazada de un caballo, no está embarazada de un perro, está embarazada de un humano. Entonces, científicamente hablando, inicia con la fertilización hoy en día. Y hoy en día finaliza con la muerte cerebral. Decimos eso porque antes era cuando usted paraba de respirar. Hablaban mucho acerca del soplo de la vida en aquel entonces y era justamente por el hecho de que si usted paraba de respirar, le daba un ataque de asma, pues no sabíamos qué hacer con usted. Tal vez lo soplaba a alguien, pero más que eso no sabíamos. Nos damos cuenta que podemos dar respiración boca a boca y entonces ahora es cuando se para el corazón. Y entonces estuvimos mucho tiempo con la parada del corazón y luego nos dimos cuenta que podíamos dar compresiones al corazón manuales y pues entonces era cuando se paraba el corazón, inclusive después evolucionó más a dar esos choques que vemos, ¿verdad? En la televisión. Si estamos ya dentro de un hospital, pues vemos que son justamente unas paletas así chiquititas que le ponen directo al corazón si estamos en una operación de corazón abierto. Entonces podían revivir el corazón, pero hasta el momento no podemos revivir el cerebro, no sabemos cómo. Existen ciertos procedimientos médicos en donde congelan el cerebro o partes del cerebro para trabajar en ellos y luego le revierten esa congelación, pero es una cuestión muy controlada, ¿no? O sea, es una cuestión bajo supervisión médica con especialistas en cirugía, en neurocirugía. No es cualquiera el que lo puede hacer, no es inclusive cualquier médico el que lo puede hacer, sino que un especialista. Entonces no estamos hablando meramente de una muerte, ¿verdad? Entonces no es hasta que llega esa muerte cerebral que nosotros podemos decir que su vida como humano ha finalizado. No sabemos ahorita qué hacer al respecto. La siguiente cosa es que no le puedo suspender yo su humanidad. No puedo decir yo, María Lucía, a partir de mañana usted es una sirena. No, eso no puede suceder. María Lucía, a partir de mañana usted es, no sé, un unicornio, un pony. No, no podemos hacer eso. María Lucía siempre va a ser un humano y yo no puedo suspenderle esa humanidad. Eso no puede suceder. Somos del género Homo, eso nos lo dice justamente la medicina y la ciencia. Somos del reino animal, somos vertebrados, que significa que tenemos esta espina dorsal, somos mamíferos, que significa que las mujeres lactamos y damos de comer al niño recién nacido de esa manera, o deberíamos es la mejor manera según los médicos. También sabemos de que somos parte de los primates, es decir, somos primos de los monos, somos primos de los simios, somos primos de los orangutanes, pero ya somos parte de un género distinto y ese género distinto son los homos. Ese es nuestro género homo. Y luego tenemos la especie y la especie es sapiens sapiens, 2 veces sapiens. Eso lo que significa es que el que solo era una vez sapiens eran los neandertales, por ejemplo, y algo que se llaman los neoflorenses. Eso es nuevo para mí. Justamente lo estaba leyendo hace poquito en unos documentos que me presentaron en una negociación, neoflorenses, que lo que significa eso es que no son meramente lo que nosotros somos. Neoflorenses eran chaparritos, o sea, como nuestros enanitos eran ellos, y tenían características distintas a las nuestras en sus facciones, inclusive en la cantidad de dentaduras que tenían, los ojos eran más grandes, mientras que nosotros los sapiens y los neandertales, que sí son muy conocidos, que eran bien peludos y que tenían la frente bastante grande y cosas de esa naturaleza. Los sapiens sapiens somos los que realmente sabemos adaptarnos a nuestro medio ambiente, somos especialistas en hacer eso y por eso es que hemos sobrevivido y sobrevivimos más allá que los neandertales y que los neoflorenses. Entonces esa es nuestra especie y
según me estaban diciendo, hay muchas más especies, no solo somos los neandertales, los sapiens sapiens y los neoflorenses, sino que hay otras especies más. Les confieso que no lo he estudiado, no me ha quedado tiempo, pero sí sé que nuestra especie es sapiens sapiens. Entonces ese es el humano. Y luego cuando vamos a la persona es una definición legal. La ley puede reconocer o utilizar lo que nos dicen las ciencias y las medicinas. Eso significa utilizar el ADN o descartarlo, utilizar la huella dactilar o descartarla. O sea que podemos tomar decisiones sobre lo que nos dice la medicina, lo que nos informa la medicina. El origen de la palabra persona es presopos, que lo que significa es una máscara. Eso significa que nosotros hicimos copy-paste. Sí, los abogados aún en el tiempo de Grecia y Roma hacían también copy-paste. Y justamente ellos hicieron copy-paste de los artistas que se ponían una máscara y entonces decían a partir de este momento yo soy el caballo, literalmente el caballo del emperador y me quito la máscara y ya no soy el caballo del emperador. Y el otro al lado de él decía me pongo la máscara y ahora yo soy el emperador y me quito la máscara y ahora pues soy Marvin. Entonces esas cosas lo que estaban realmente diciendo es que adoptaban las características de otro humano o inclusive de otra criatura. Los abogados vimos eso y dijimos, ¡oh! Eso tiene mucho sentido que nosotros lo podamos hacer desde el punto de vista legal. ¿Por qué? Porque pues existen ciertos momentos en donde nosotros tenemos que adoptar los derechos y los deberes que podría tener otro ser humano. Ejemplo claro, los papás. Sí, si usted tiene un hijo, usted adopta ciertas cuestiones que su hijo debería de hacer, siendo él parte de los seres humanos, pero que todavía no tiene la madurez mental de poder hacer. Como por ejemplo, decirles qué comer, cuándo estudiar, ponerles un horario. O sea, ellos todavía no tienen esa idea de cuáles son esas obligaciones que tienen que seguir. Obviamente, si ellos llegan a una tienda y quiebran algo, pues a uno le toca pagarlo usualmente. Esa es parte de las obligaciones que nosotros asumimos cuando nosotros nos convertimos en padres. Entonces, nosotros adoptamos las características de ese menor. O sea, nosotros adoptamos las responsabilidades de ese menor. Cuando ustedes miran sus civiles, también miran de que si ellos han heredado o si sus padres les han comprado algo, ellos tienen que pagar impuestos sobre ese algo que les han comprado. Aunque ellos sean menores de edad y aunque ellos no tengan ningún ingreso, ellos tienen la obligación de pagar impuestos sobre los bienes que ellos tienen. Entonces, ¿quién es el que adopta esa responsabilidad de pagar esos impuestos? Su padre y su madre o su guardián, ¿no? Entonces, eso es muy interesante que nosotros lo miramos desde el punto de vista legal y obviamente ya hablar de la persona jurídica que adopta esas características que pudiera tener un ser humano. Contratar, despedir, tener planillas, otorgar títulos, ¿sí? Entrar en una negociación, firmar contratos, ese tipo de cosas son cosas que un ser humano hace, pero nosotros le hemos dado esa potestad y esas características a esa persona jurídica. Entonces, esa es justamente la máscara de la cual nosotros hablamos cuando hablamos de la persona. Esa es la gran diferencia que existe entre el humano y la persona. El humano puede ser persona, pero la persona no necesariamente va a ser un humano. Inicia con el primer acto legal y se reconoce con la actividad, mejor dicho, inicia, bla, bla, bla. Vuelvo a empezar. Inicia con la primera actividad, pero se reconoce con el primer acto legal. Y cuando hablamos de eso, de que se reconoce, lo que estamos diciendo es que yo no puedo existir legalmente hablando si alguien no me ha inscrito debidamente. Si alguien no me inscribe a mí, yo no puedo existir. Yo puedo ser, ya sea yo, Laura, o puedo ser una ONG, o puedo ser una empresa, o puedo ser una universidad, pero si yo no estoy inscrita en algún lugar, pues ¿quién me va a reconocer? Okay, ese es el reconocimiento del que nosotros hablamos. Obviamente yo tengo esos derechos y esos deberes desde el primer acto que yo hago. Desde que yo, siendo ser humano, me cortan el cordón umbilical y tomo ese respiro, nos dice el Código Civil, yo comienzo a ser un humano, que ya es persona. O sea que pasé de ser solo un humano a ser un humano que tiene personería jurídica. Eso es lo que sucede cuando yo tomo ese respiro. Pero a mí no se me reconoce, el Estado de Honduras no sabe que yo existo hasta que mi mamá o mi papá me van a inscribir al Registro Nacional de las Personas. Igual sucede con las empresas. Yo puedo empezar a vender baleadas en la esquina,
pero yo no soy reconocida por parte del Estado si yo no me constituyo. Vamos a ver, si estoy vendiendo baleadas, necesito un registro sanitario, necesito pagar impuestos al SAR. O sea que necesito hacer ciertos procedimientos para yo poder empezar legalmente a ser reconocido como una empresa. Y si soy una ONG, pues tengo que ir a hacer toda la documentación respectiva a Gobernación y Justicia. Si no me equivoco, ahí es donde se hacen las peticiones, se tiene que entregar la junta directiva, se tiene que entregar el acta de constitución y se tiene que entregar ciertos documentos financieros. Entonces, yo puedo empezar a regalar cosas, yo puedo empezar a regalar, no sé, juguetes a los niños si eso es lo que yo deseo, pero a mí no se me va a reconocer como ONG hasta que yo no haga ese procedimiento. Igualmente nosotros decimos de que es retroactivo. El Estado de Honduras me reconoció oficialmente a mí por medio de un acta en donde mi papá fue y me inscribió. Esa acta la fue a inscribir mi papá el 1 de marzo de 1983. Pero en mi tarjeta de identidad, en mi partida, en la certificación de mi partida de nacimiento, que es la que usted va y pide en el RNP, o inclusive en cualquier tipo de actuación que yo hago ante el Estado me reconoce a mí desde el 17 de febrero. Es decir, que es retroactivo desde el momento en que yo nací y tuve esa primera actividad. Igual sucede con las empresas, igual sucede con las ONGs. Desde el primer momento en que nosotros realmente tuvimos esa actividad, podemos ser reconocidos. Eso lo que significa son cosas buenas, como por ejemplo, si tengo que cumplir cierto tiempo de existencia antes de poder participar en una licitación o cierto tiempo de existencia antes de poder recibir fondos del Estado, pues entonces me beneficia que me empiecen a contar desde la primera actividad. Pero también significa que voy a tener, en el caso de las empresas, que tributar desde esa primera actividad. Entonces, esa retroactividad, arma de doble filo, pero muy importante para nosotros. Y cuando hablamos de cuándo finaliza, pues finaliza con la última actividad que es reconocida por un acto legal. Entonces, en el caso de la persona humana, usualmente nosotros permitimos que se diga que la última actividad fue la muerte cardíaca porque nosotros aceptamos la donación de órganos. Y para esa donación de órganos, pues los órganos tienen que estar frescos, no pueden estar sin circulación sanguínea por mucho tiempo. Entonces, aceptamos que esa última actividad sea la muerte cardíaca y no la muerte cerebral como es para el humano, pero justamente por ese punto de vista. ¿Cuánto es que tarda de un momento a otro? Pues si ya tenemos nuestros añitos y tenemos grasita y nuestros órganos no están muy bien, pues puede tardar 15 minutos, pero si usted está joven y está en forma y tiene todas las de ley, pues puede tardar hasta 45 minutos, 55 minutos, desde la muerte cardíaca hasta la muerte cerebral. Entonces, es bastante interesante esa parte porque es raro ver un médico que sea donante de órganos, es muy raro ver eso, porque ellos entienden que existe ese momento en donde usted puede estar vivo y pues le quitan sus órganos para salvar a mucha gente. Hace poquito vi justamente uno de los informes de la OMS que dice de que debido a que ahora podemos trasplantar hasta las córneas, un cuerpo en buen estado puede ser donante de hasta 80 diferentes pacientes. Y pueden ser cuestiones cosméticas como parte de su piel, o puede ser ya cuestiones de salvar una vida como su corazón, su hígado, su páncreas, sus riñones. ¿Sí? Entonces, podemos salvar muchas vidas con esos donantes de órganos, pero yo, por ejemplo, no soy donante porque sé esa parte de que me pueden decir adiós muy rápido. Entonces yo no soy donante de órganos. Además de que ya estoy más viejita y pues no tengo mis órganos en tan buen estado como un cipote de 18, ¿verdad? Ahora, yo puedo morir, puede el médico decir cuál es la hora, 6:16 de la noche, pues Laura murió a las 6:16 de la noche, pero tienen que levantar un acta. Y ese acta no se levanta a las meros 6:16, ¿verdad? Sino que tiene que haber un proceso para levantar esa acta de defunción. Y esa acta de defunción yo tengo que llevarla, en el caso de Honduras, al Registro Nacional de las Personas para que se reconozca de que yo ya no existo. Eso es muy importante en años electorales para que los muertos no voten. Así que si tienen ahí un acta de defunción que no han ido a registrar, por favor vayan a registrarla para que los muertos no voten en estas elecciones. Si estamos hablando de personas jurídicas,
pues su último acto puede tener varias dimensiones. Si usted es un estado, el último acto que usted pudo haber tenido puede ser perder una guerra, por ejemplo. El último acto que usted pudo haber tenido puede ser haber sido desconocido por la ONU o por la OEA, dependiendo cuál órgano estemos hablando, pues ese pudo haber sido su último acto. Puede ser que su último acto sea como estado el hecho de que usted llegó a la quiebra y entonces empezó a vender parte de su tierra a lugares aledaños. Eso sucedía en tiempos históricos. Entonces puede tener diferentes dimensiones el hecho de que usted pueda fraccionar su estado o pueda absorber otro estado. Si usted ya está hablando de una empresa, está hablando de una sociedad con fines de lucro, pues su final puede ser una sentencia condenatoria que básicamente lo deja sin valor y efecto. Puede ser una sentencia de liquidación, puede ser que usted simple y llanamente mira de que el negocio no está muy bien y entonces lo cierra y hace esa baja del sistema, le dicen, me acaban de decir uno de mis colegas que así le están diciendo ahora, baja del sistema en la alcaldía y en la SAR y varias otras instituciones donde usted tiene que tener sus cosas al día. Si usted llega y dice, yo ya no existo, pues entonces le dan una baja del sistema, así le están llamando. Pero el asunto es que existe una actividad que usted dice, ya no voy a seguir funcionando como negocio, y entonces existen después los actos legales que se atan a esa actividad que usted ya dejó de hacer. Pues sí, ya no quiero pagar impuestos, si no estoy haciendo nada, ¿para qué voy a pagar impuestos, verdad? Luego tenemos las ONGs, las que son sin fines de lucro, las universidades, y quizás su última actividad fue al último catedrático que usted le pagó, o la última clase que se impartió, o quizás fue la última vez que usted donó algo. Puede tener muchas dimensiones esa última actividad, pero el punto es que con eso usted pone punto final a sus actividades. Y luego está el acto legal que usted tiene que hacer de justamente darle de baja en la URSAC, en la Secretaría de Gobernación y Justicia, a decir, a partir de el 7 de octubre del 2021, ya nuestra ONG o nuestra universidad deja de existir. Sí, entonces eso es la manera en la cual nosotros dejamos de existir. Hay una actividad y luego hay un acto legal. Luego pasamos a si podemos suspender esa personería jurídica. Y la persona sí puede ser suspendida. ¿Cómo puede suspenderse? Si usted es una persona natural, con una interdicción civil. La interdicción civil puede ser la que más se da, que es de manera anexa a su sentencia condenatoria en una cuestión penal, en donde le dictan una interdicción civil, en donde usted no puede hacer cosas como votar, comprar, vender, casarse. No puede hacer ninguna actividad donde usted se haga responsable de cualquier ser humano, cosa o bien, porque usted ha comprobado que usted no puede tener esa responsabilidad. Es así de sencillo. Usted ya nos enseñó y nos demostró que usted hizo algo que no debía hacer y por ende nosotros le hemos condenado a que usted vaya a sufrir cárcel, a purgar su pena y de manera anexa le vamos a dar una interdicción civil. Pero también la interdicción civil se da cuando nosotros tenemos problemas mentales. Antes, estoy hablando de hace que 50 años inclusive, tal vez 60. Si usted tenía problemas físicos, le podían dar esa interdicción civil porque los problemas físicos eran vistos como irreparables y que usted pues básicamente no podía tomar posesión de su vida. Pero hoy en día nosotros damos interdicciones civiles usualmente por cuestión, o la mayoría de las veces, el 99% de las veces, cuando tenemos problemas mentales. Esos problemas mentales pueden ser momentáneos, así como las penas pueden ser de 3 a 10 años, o pueden ser permanentes. Y cuando hablamos de problemas momentáneos, podemos hablar de una depresión, por ejemplo, o que lo lleve a usted literalmente a ni siquiera querer levantarse de la cama. Si usted es una persona que tiene muchas responsabilidades a su cargo, pues podemos imponerle una interdicción civil para que usted pueda recuperarse en ese tiempo. O puede ser una cuestión que usted nunca se va a mejorar, que ni siquiera con tratamiento médico nosotros hemos podido mejorarlo. Y usualmente nosotros vemos esos casos cuando vemos personas que tienen ciertas
conductas atípicas, como por ejemplo los cleptómanos. Existen medicamentos que les podemos dar, pero es raro que realmente lleguen a surtir un efecto al 100%. Entonces, puede ser que le den el medicamento a uno de los cleptómanos y ese cleptómano pues pueda seguir una vida normal, pero lo que usualmente hemos visto es que no existe un remedio tal para la cleptomanía. Ese solo es uno de los casos de las cuestiones mentales que nosotros podemos ver en la interdicción civil. Cuando estamos hablando usualmente de las personas, ya sean estados con fin de lucro o sin fin de lucro, empresas o ONGs, como usualmente les decimos, pues ahí usualmente es cuando no han pagado sus impuestos, han hecho actividades ilícitas, han participado de alguna manera en cosas que no debían de haber participado. Entonces, cuando vemos que suceden esas cosas, les suspenden justamente la personería, que significa que ellos no pueden hacer nada en cuanto a esos pasos de comprar, vender, contratar, despedir o cualquier otra actividad de esa naturaleza, vender, ¿no? O sea, entregar bienes, regalar. No pueden hacer nada de eso justamente porque pues tenemos esos problemas que nosotros hemos visto de irrespeto a la ley. En otras palabras, sí podemos suspenderlos y está sujeto al comportamiento. A eso es a lo que lo sujetamos, al comportamiento. Cuando hablamos del género de la persona, pues tenemos el género natural y tenemos el género jurídico. Esos son los dos tipos de personas que tenemos, las personas naturales y las personas jurídicas. Hasta el momento en la persona natural solo estamos los humanos y hasta los momentos en las personas jurídicas, pues solo están las personas con fin de lucro y sin fin de lucro. Eso vienen siendo las especies. La especie de la persona natural es sapiens sapiens y la especie de la persona jurídica es con y sin fin de lucro. ¿Tienen preguntas sobre esta diapositiva o les quedó clara? Ok. Luego de eso, vimos los actores y los sujetos. Cuando vimos los actores y los sujetos, vimos que los actores son los que nos ayudan, ¿sí? Los que nos ayudan a llevar a cabo o a que se cumplan los derechos humanos. En otras palabras, ellos son los que hacen la acción de que ese derecho humano se cumpla o no se cumpla. Ellos son los que hacen la acción de que ese derecho humano se cumpla o no se cumpla. Por eso es que me pareció tan interesante la noticia que mandó Marvin al chat, en donde nos decía que el Estado de Honduras había sido condenado. Y nos dijeron, pero los que violaron los derechos humanos fueron empresas privadas. Se fijaron en esa partecita. Ok. ¿Qué es lo que significa eso? Que ellos eran los actores, ¿cierto, Marvin? Ajá. Las empresas fueron los que actuaron de una manera negativa, ¿cierto? Sí, abogada, disculpe, yo me puse a pensar, el Estado, el Estado, ¿por qué le toca pagar todos los patitos feos? ¿Va? Pero existe pesca, ¿no? Existen temporadas de pesca, existen vedas, existen procedimientos. Imagino yo que ellos son los encargados de, al dar los permisos de operación, pues que operen bajo ciertos procedimientos mínimos, ¿no? Y entonces ahí es donde justamente nosotros decimos, existen actores en el ámbito público y existen actores en el ámbito privado. Y en el ámbito público esos actores son justamente el Estado, ¿sí? Por medio del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Y cuando decimos el Estado no es como que lo podemos separar. No es como que podemos decir, no. Como fue DIGEPOL el que no hizo su trabajo, entonces DIGEPOL es el que va a tener que pagar. Eso no fue lo que dijo la Corte. La Corte dijo, el Estado de Honduras es el que tiene que pagar. ¿Cierto? Entonces no es como que podemos separar al Estado y decir, este es el bueno y este es el malo. No, es todo el Estado el que tiene que hacer esa reparación. Pero esa actuación justamente pudo haber sido la policía que no hizo su intervención. En aquel entonces, si no mal recuerdo, en este caso de la Mosquitia, era el INFA, no era el DINAF todavía, pero el INFA que no hizo las investigaciones pertinentes, el Ministerio Público que no hizo las investigaciones cuando se hicieron las denuncias. O sea, hubieron varias instancias que estuvieron ahí que fallaron. El Ministerio de Trabajo, ¿dónde estuvo el Ministerio del Trabajo cuando habían menores de edad misquitos
involucrados en esos problemas, y especialmente en los problemas de que los hacían ir muy profundo y subir muy rápido. Entonces, ¿qué sucedió con el Ministerio del Trabajo? ¿Dónde estaban esos inspectores? Entonces, se condena a todo el Estado, pero hubieron muchas instancias ahí que fallaron y actuaron mal. Los organismos interestatales que nosotros conocemos, todos los organismos que están dentro de la ONU, todos los organismos que están dentro de la OEA, que pueden ayudarnos o nos pueden perjudicar también, ¿verdad? Tenemos, vamos a ver, la Corte Interamericana de Derechos Humanos que nos ha condenado y desgraciadamente han aparecido vivos ciertas de esas personas por las cuales nosotros hemos pagado dinero, ¿verdad? O sea, eso no es una historia rara ni extraña que ha sucedido y que obviamente nosotros lo vemos con ojos malos, que una instancia judicial nos haya condenado por alguien que todavía sigue vivo, ¿no? Nos condenen por la muerte de alguien que todavía sigue vivo. También tenemos lugares como UNICEF que ayudan mucho a la niñez, que nos dan muchos insumos, que nos ayudan en la educación, que nos ayudan en la salud, que nos ayudan inclusive en la crianza de esos niños, poniendo guarderías en ciertos países del mundo, pero que pueden traer ciertas teorías que quieren imponer en las escuelas que no pueden ser muy buenas, ¿no? Y esa lucha es algo que estamos viendo justamente ahorita en Estados Unidos. En Estados Unidos, no sé si ustedes se han dado cuenta de que ahora llegan los padres y les dicen, óigame, ¿cómo es posible que esto es lo que le están enseñando a mis niños? Y la respuesta usualmente de la escuela o inclusive de lo que se llama en español la junta, ¿sí? La junta educativa de ese condado, su respuesta es que esos son los estándares que nos ha dicho la UNICEF que nosotros tenemos que seguir. Y no sé si se dieron cuenta, inclusive el día de ayer, anteayer, estoy mal con los días, he tenido una semana bastante pesada. Anteayer, ciertos padres de familia demandaron a uno de los condados en Arizona por $200 millones, escuche bien, al condado, por el tipo de educación que se le está dando a los niños. Entonces, ese tipo de cosas, cuando la justifican diciendo, pero es que esos son los estándares de UNICEF, pues entonces nosotros estamos viendo que quizás UNICEF está fallando, ¿no? Y luego tenemos instancias que nos ayudan mucho, la FAO en Honduras, o sea, excelentísima, dándonos ayuda en cuestiones alimenticias, en el vaso de leche, fundando el Banco de Alimentos de Honduras, ¿verdad? Y también hemos tenido momentos en donde las donaciones que han venido vienen vencidas o vienen con gusanos. Eso nosotros lo hemos vivido en momentos, especialmente cuando la donación viene de emergencia, huracán Mitch, huracán Fifi, huracán Eta, donde ciertas ayudas cuando se abrían tenían 2 y 3 años de vencidas, las latas, por ejemplo. Entonces esas cosas las vemos también. Y luego tenemos las alianzas público-privadas, que en Honduras realmente han sido satanizadas porque han hecho cosas que no deben. Hablar de lo que hicieron con los hospitales móviles yo creo que ya cansa, pero es el perfecto ejemplo de una alianza público-privado que no funcionó. Pero luego tenemos alianzas público-privadas que sí han funcionado y el mejor ejemplo que nosotros tenemos en Honduras es la portuaria. La portuaria sí ha funcionado y sigue funcionando, inclusive en plena pandemia ha funcionado la portuaria. El hecho de que nosotros podamos poner nuestros productos hondureños en Puerto Cortés, que queda literalmente en Honduras, y que eso ya se crea ingresado legalmente hablando en Estados Unidos, pues ese es un gran beneficio, ¿no? O sea, ese es un beneficio económico enorme que nosotros tenemos. Entonces, tenemos alianzas públicos-privados que han ayudado y alianzas público-privados que no han ayudado. Y luego tenemos los actores privados y ahí es donde justamente entran esas empresas por las cuales nosotros fuimos condenadas. Esas empresas que permitieron que esas violaciones o que provocaron que esas violaciones fueran parte de sus prácticas laborales. ¿Sí? Entonces, eso justamente es en el ámbito privado un actor negativo. Tan negativo de que violaron derechos humanos. Ahí se los enunciaron. El derecho a la vida, la discriminación perpetua y sistémica. Vamos a ver qué otros salían ahí, porque sí, los leí, pero fue hace un poquito. Oh, me está instalando un update, sorry. Pero decía la noticia de que habían violado el derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho a la privacidad, si no mal recuerdo, y que había creado una discriminación sistémica y endémica. O sea que no son cosas pocas las que hicieron con estas prácticas laborales, ¿verdad? Esos son los actores, esos son justamente
los que hicieron que se violara o los que nos ayudan a cumplir los derechos humanos. Hay empresas que han fundado escuelas, hay empresas que a sus empleados más bien los tratan mejor que lo que dice el Código del Trabajo que se tiene que tratar. Hay empresas que durante el tiempo del COVID han dicho, miren señores, yo sé que nosotros todos estamos sufriendo, pero yo no voy a despedir a nadie. Óigame, eso es ayudarle a la población, eso es ayudar a que no se queden sin casa, sin comida, sin medicina. Sí, entonces tenemos empresas que han ayudado mucho. Y piensen también en lo que pasó hace poquito en el incendio de Guanaja. ¿Cuántas empresas se dieron presentes? Dijeron, aquí estoy, yo voy a ayudar. Te estoy mandando leche, te estoy mandando cereal, te estoy mandando comida. También cuestiones estatales que ellos empezaron a mandar, por ejemplo, la UNA, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, mandó psicólogos para hablar con los niños que han sufrido la pérdida de su casa o inclusive la pérdida de sus amigos. O sea, no saben dónde están sus amigos, no saben dónde está su escuela, no saben qué ha pasado, no saben qué va a pasar con su futuro, con su vida. Entonces, instituciones del Estado como la UNA han mandado psicólogos. ¿Sí? La alcaldía de San Pedro Sula mandó planificadores urbanos para que les ayudaran a reconstruir lo que pudieran reconstruir y rescatar lo que pudieran rescatar. Entonces tuvimos del ámbito público y del ámbito privado personas que ayudaron para ayudar a esta crisis que nosotros hemos vivido en Guanaja. Entonces esos son los actores, son los que nos ayudan a cumplir o los que nos ayudan a violar los derechos humanos. Y luego tenemos los sujetos. Y ahí es donde Marvin dijo, ¿por qué Honduras tiene que pagar los platitos rotos? Porque Honduras es el que se comprometió a que esas cosas no pasaran. Esa es la respuesta. Porque si pasó adentro de Honduras, el responsable es Honduras. Fin de historia. Ahí es donde se acaba todo. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos el Ministerio Público? ¿Por qué nosotros tenemos inspectores de trabajo? ¿Por qué nosotros tenemos inspectores de la niñez? ¿Por qué nosotros tenemos justamente todas las instancias que tuvieron que estar viendo esas licencias de pesca, esas vedas, que tuvieron que estar viendo cuáles eran las condiciones en las cuales estaban, qué edades tenían esos que estaban contratados ahí? Honduras es el responsable de tener esas cosas. ¿Por qué? Porque firmaron tratados que los hace responsables por esas cosas. Dígame, Marvin. Y recuerdo que una clase nos contaba usted que había una propuesta para la veda del tiburón. Y pues aquí no comemos mucho tiburón, ¿va? Pero en otros lados sí. Pero si nos comprometemos, tenemos que cumplirlo, ¿va? Hay que cumplirlo. Es correcto. Si usted se compromete, tiene que cumplirlo. Y muchas veces yo le equivalgo a cuando usted tiene un hijo y ese hijo se porta mal, es cierto, le llaman la atención, pero al final del día, ¿quién es el que tiene que pagar los platos rotos si su hijo se porta mal? El papá. Entonces es igual. El Estado fue el que se comprometió. Nadie le dijo que se comprometiera. Nadie le dijo a usted que tuviera un hijo. Es exactamente lo mismo. Y entonces el niño nació, el Estado se comprometió y usted tiene que responsabilizarse. Y la excusa no puede ser, no fui yo, no fue un militar, no fue un policía, no fue un funcionario público. Esa no puede ser la excusa. Porque entonces, ¿para qué usted tiene esas instancias? ¿Qué están haciendo ese montón de empleados? ¿Por qué esos empleados no hicieron su trabajo? Y entonces ahí es donde nosotros decimos que existe una desconexión entre la responsabilidad que tiene el Estado y lo que los funcionarios estatales hacen. O sea, si yo fuera Honduras en estos momentos, si yo fuera el Estado de Honduras en estos momentos, yo leería esa sentencia y empezaría a ver a dónde es que me están diciendo que yo fallé. Iría a cada una de esas instancias a ver quiénes eran los responsables de que eso no fallara. Y ahí empezaría yo a deducir esas responsabilidades. Y le puedo apostar yo que si empezamos a hacer esas cosas, ya no van a haber tantas violaciones, porque entonces le darían miedo a los funcionarios de no hacer su trabajo. Ahí sí les daría miedo. ¿Cómo? ¿Que yo tengo que pagar cuántos millones? No, mejor no. No, mejor yo voy a hacer mi trabajo, me voy a quedar aquí haciendo mi trabajo. Entonces, si nosotros empezamos a hacer eso, las cosas cambiarían. Dígame, Marvin. Bueno, como yo soy auditor, ¿verdad? Yo ya voy pensando por otro lado, ¿verdad? Si hoy el funcionario que me toca revisar eso y me hago de la vista gorda,
por un incentivo, entonces hay responsabilidad. Claro que sí. Si usted recibió coimas, si usted recibió mojes, si usted recibió palos frescos, no importa cómo usted le llame. Si usted recibió algo por no hacer su trabajo, usted es responsable de esa condena que tiene Honduras. Entonces tenemos que ir a cada uno de esos responsables y deducirles la responsabilidad. Eso de que Honduras solo está, sí, paguemos, sí, paguemos. ¿Y de dónde sale ese dinero? O sea, pensémoslo bien, ¿de dónde sale ese dinero? De los impuestos que pagamos, de ahí es de dónde sale. No hay, porque antes podíamos decir de las donaciones, pero ahora las donaciones vienen súper bien tapadas para que usted no las pueda usar para esas cosas. Entonces, del único lugar donde van a salir esas cosas van a ser de los impuestos. De usted y de mí, literalmente. Entonces, no es justo que nosotros estemos pagando por los errores y las violaciones que cometen los demás. Entonces, si fuéramos un Estado responsable, estaríamos buscando a esos culpables. Estaríamos viendo quiénes fueron con nombre y apellido. A ver, vamos a ver aquí dentro de las instancias de la Inspectoría de Trabajo, ¿cuántas veces hicieron ustedes inspecciones? Ninguna. ¿Y cuántas denuncias habían? Y nunca hizo una inspección. ¿Quién era el inspector encargado? Y ahí es donde empezamos. Pero para eso tenemos que ser un Estado responsable. Si no somos un Estado responsable, estamos listos y servidos. Y los otros que son sujetos de los derechos humanos son justamente los humanos. Y en este caso de los misquitos, no toda la comunidad misquita. Estos 24 trabajadores, creo que decía la noticia, ¿cierto, Marvin? Esos 24 trabajadores, esos humanos específicos son los sujetos. Dígame, Marvin. No, creo que son más, o inclusive un menor de edad. Sí, un menor de edad, sí. Sí, entonces esos humanos de manera específica, con nombre y apellido, son justamente los sujetos de ese caso. No es toda la comunidad misquita. Eso no es cierto. No son todos los misquitos. Son de manera individual personas con nombre y apellido, que son humanos y que se les ha violado su derecho. ¿Sí? Entonces eso es bien importante que nosotros lo manejemos. Ok. Luego preguntamos que si Honduras era una república o un estado, y la diferencia entre república y estado es que el estado es reconocido interestatalmente. Tienen preguntas sobre estas dos diapositivas, tanto de quiénes son los sujetos como de quién, si el estado es república o estado. O la diferencia entre república y estado. Tenemos preguntas. Damos cheques. Ok. Luego de eso vimos la diferencia entre los derechos fundamentales y los derechos humanos. Vimos este cuadro justamente. Importante que ustedes recuerden que los derechos fundamentales yo los encuentro en las cartas fundamentales, que eso lo que significa es en la Constitución. Ahí es donde yo los encuentro. Ahí es donde están mis derechos fundamentales. Mientras que los derechos humanos yo los encuentro en los tratados interestatales. Ahí es donde yo encuentro los derechos humanos. Los derechos fundamentales son básicos, los derechos humanos son básicos y universales. Los derechos fundamentales son a nivel de cada estado, y si somos una federación pueden ser estado y federación. Mientras que los derechos humanos son universales, y el universo se define por quiénes son los que han depositado esos tratados de derechos humanos. Luego decimos justamente que la jurisdicción que tiene estos derechos fundamentales y humanos, o la judicialización, pues en el ámbito de los fundamentales es la nación, acordándonos de que existen en ciertos lugares naciones que tienen su propio tribunal. En Honduras se supone que existen algunas, pero no existe documentación que yo pueda ir y leer sobre esas decisiones de los caciques, que todavía me dicen existen. Pero sí nosotros vemos que en otros lugares existen ciertas naciones que tienen sus propios juzgados. La Cherokee, por ejemplo, la Apache, tenemos la nación de los judíos sefarditas, que ellos tienen sus propios juzgados dentro de su nación. Y luego tenemos que en los derechos humanos, no solo es que la nación misma los va a juzgar, sino que a nivel interestatal, así como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los va a juzgar también. Decimos de que el origen de los derechos fundamentales es la democracia.
mientras que el origen de los derechos humanos son las ideas de dignidad y las naciones civilizadas. Civilizadas significando de que esas que han llegado a un desarrollo más alto han dicho, esto es lo que nosotros hemos hecho para llegar a ese desarrollo. Eso es justamente lo que estamos hablando con la nación civilizada. La aceptación de los derechos fundamentales tiene que ser por medio del poder legislativo de cada uno de los estados que aprueba su propia constitución y sus reformas. Y los derechos humanos, pues ahí lo que entra son los organismos interestatales que hacen los tratados o ayudan a redactar los tratados y luego cada una de esas jurisdicciones tiene que aprobarlos por medio de su aprobación interna. Eso lo estudian ustedes en Derecho de los Tratados justamente. Recordar que lo principal en los derechos fundamentales es la libertad. Eso es lo principal, la libertad. Y lo principal en los derechos humanos es la vida. Esa es una gran diferencia entre uno y el otro, que lo principal en los derechos fundamentales es la libertad y lo principal en los derechos humanos es la vida. ¿Tienen preguntas sobre esta diapositiva? Ok. Luego de eso pasamos a las instancias procesales. Y cuando hablamos de las instancias procesales, dijimos de que habían 4 maneras en las cuales podíamos detectar o que podía, ok, bueno, un momento, gracias. Habían diferentes momentos, ok, no, anda bien mi computadora el día de hoy. Habían 4 diferentes competencias. Estas competencias son razones por las cuales un órgano puede declararse competente o incompetente. Teníamos la competencia de la jurisdicción o la competencia jurisdiccional. En la competencia jurisdiccional, nosotros lo que tenemos es un territorio, es decir, donde yo puedo ejercer mi poder. Eso no es lo mismo que la sede. Cuando hablamos de la sede, estamos hablando de la dirección en físico. Eso es lo que estamos hablando. La jurisdicción siempre le va a salir en el título de ese órgano o en el título de ese puesto. Entonces, cuando nosotros decimos secretario de salud de Honduras, la jurisdicción de ese secretario de Estado de salud sería Honduras. Ese es el lugar donde él ejerce su poder. Cuando hablamos de la sede de la Secretaría de Salud queda en Tegucigalpa. Si queremos ser muy específicos, pues ahora va a ser en el Centro Cívico Gubernamental, creo yo, que va a estar el propio secretario o la secretaria de Salud. O sea que la ubicación de la Secretaría solo es un lugar, una dirección, donde esté el edificio, pero la jurisdicción es, él es secretario de Salud, ¿a dónde? Entonces, la respuesta de eso sería en todo Honduras. La materia es el tema que va a tener la especialidad de ese órgano y ese también le sale en el título, ya sea del órgano o en el título de el puesto. Entonces, si decimos secretario de Estado de Salud de Honduras, la materia que ese secretario puede tocar sería secretario de Estado en Salud, sería salud. Entonces, la materia también le va a salir en el título. Cuando hablamos de la cuantía, estamos hablando del valor jurídico o económico de la relación o del objeto de la demanda o del objeto de la acción. Cuando hablamos de cuánto es el valor de las vacunas para el COVID, pues eso va a tener un valor económico, ¿no? ¿Dónde me va a salir ese valor económico? Usualmente me va a salir en el título del contrato que yo voy a firmar. ¿Sí? Ahí es donde me va a salir ese valor económico. Si es un valor jurídico, pues cuando estamos hablando de una vacuna, pues entonces literalmente el valor jurídico sería la vacuna. Así de sencillo. Entonces me va a salir en el título de ese contrato que yo voy a comprar. ¿Es un contrato de compraventa de vacunas o un contrato de donación? ¿Va a ser tratado de la misma manera una donación que una compraventa? Respuesta, no. Entonces ese valor jurídico le va a salir en el título de ese tratado o contrato. Ya cuando estamos hablando de una demanda, le va a salir en la suma. En la suma, en otras palabras, en el título
del primer escrito que usted presente en el juzgado o ante una secretaría. ¿Qué significa eso? Que ahí me va a salir si es una demanda de alimentos. Ahí me va a salir si es de menor o mayor cuantía. Ahí es donde me va a salir. En esa suma me va a salir. Entonces la cuantía, para siempre recordarnos, me va a salir en la suma. Y luego tenemos lo que en otras jurisdicciones se llama grado. En la jurisdicción nuestra nos encanta llamar instancia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber? Que existen dos tipos de instancia. Esos tipos de instancias son la ordinaria y la extraordinaria. Esos son los únicos dos tipos que existen. En la ordinaria existe una primera instancia ordinaria que se llama la instancia que define los hechos. Y la segunda, que lo que define es la correcta aplicación del derecho. Esa es la primera instancia ordinaria y la segunda instancia ordinaria, pero son la misma instancia ordinaria. Estas instancias lo que forman son con una sentencia, una tendencia. Esto es lo que puede suceder en este juzgado si usted vuelve a interponer algo similar. Y luego existen antecedentes. Y con los antecedentes tienen que ser 3 sentencias. ¿Sí? 3 sentencias. Cuando pasamos a las extraordinarias, para Honduras hay 2. Para las federaciones como Estados Unidos, México, Brasil, existen 3. La primera instancia extraordinaria para Honduras es la estatal. Ahí lo que se define es si hubo o no hubo una violación a la Constitución. Y luego está la segunda interestatal extraordinaria, que es lo que define si hubo o no hubo una violación a los derechos humanos, que yo los encuentro en los tratados interestatales. Si fuéramos una federación, tendríamos lo que muchos juristas dicen la 2.5, pero obviamente para ellos es la segunda, que la interestatal viene siendo la tercera, que lo que mira es si hubo o no hubo violación a la Constitución Federal. Esa es la instancia procesal extraordinaria federal, que no existe en Honduras. Estas instancias con una sentencia forman jurisprudencia, con 3 sentencias forman doctrina. Si yo ya tengo doctrina, yo tengo que justificar por qué yo cambié esa doctrina. Sí, o sea, no solo puedo inventar que sí, ahora pues es así porque es así. No, yo tengo que justificar por qué yo voy a cambiar esa doctrina. Esto sucede en todas las instancias interestatales y la estatal extraordinaria. ¿Eso lo que significa es que las ordinarias no forman estas cosas? Es correcto. Las ordinarias solo forman tendencias y antecedentes. Las extraordinarias forman jurisprudencia y doctrina. Son 2 cosas distintas. Pero parecen muy similares. Sí, tiene razón. Porque la tendencia es una sentencia y la jurisprudencia es una sentencia. Los antecedentes son 3 sentencias y la doctrina son 3 sentencias. Tienen esa similitud. Pero en el resto no es lo mismo. Porque una es en cuestiones ordinarias y en la otra es en cuestiones extraordinarias. Tenemos preguntas sobre las competencias. Les pongo primero las 4 competencias. ¿Tienen preguntas sobre las 4 competencias? Y luego les pongo las instancias procesales ordinarias y las extraordinarias. ¿Tienen preguntas sobre eso? Abogada, entonces para la jurisprudencia de doctrina las sentencias tienen que ser extraordinarias en segunda instancia. No. En extraordinaria, ya sea primera instancia o segunda instancia. Pero tiene obligatoriamente que ser extraordinaria. Esa definición ustedes la pueden encontrar en la ley de Honduras dentro de la ley sobre justicia constitucional. Ahí es donde encuentran esa definición por los artículos 50, no recuerdo exactamente cuál artículo es, pero en los 50 es donde le encuentran la definición de doctrina. Y es bien interesante leer esa ley. Es copy-paste de la ley sobre justicia constitucional de España, o sea que también los padres de la patria siguen haciendo copy-paste. Pero dentro de la ley de Honduras ahí sale. Ya desde el punto de vista doctrinario o desde el punto de vista académico, sale en los libros de derecho procesal. El último, más novedoso libro en cuanto a este tema lo escribió el profesor
de la Universidad André Bello, Javier, siempre se me olvida su nombre, pero él es experto en la doctrina colombiana y él escribió un libro sobre la jurisprudencia y la doctrina colombiana. Y ahí justamente él hace la misma referencia, una sentencia para jurisprudencia, 3 sentencias para doctrina, e incluso él hace esa comparación de cuando solo hay 2 sentencias y luego hay una en contra, entonces tiene que volver a empezar el conteo de las 3 sentencias. Entonces, muy bueno el libro de este profesor, se me va su nombre, siempre se me olvida el nombre, pero muy bueno el libro sobre él, que se llama justamente Derecho Procesal Colombiano. Sí, es el libro que estudian en Derecho Procesal en Colombia. Entonces, ahí usted puede ver justamente esa definición. Ok. Luego vemos cuáles son las actuaciones judiciales que son vinculantes o obligatorias. El auto es vinculante y obligatorio. Es una decisión razonada y fundamentada que emite un juez o varios jueces sobre una actuación, y luego viene la parte importante, que no pone fin, que no finaliza el asunto litigioso. La providencia, que no tiene que ser ni razonada ni fundamentada, que es emitida para cuestiones de mero trámite de un asunto litigioso. Diferencia entre auto y providencia: un auto sería la admisión de una demanda. El auto de admisión, donde tiene que justificarle el juez por qué está admitiendo, que tiene que ponerle los fundamentos de derecho, que tiene que ponerle que se llenaron ciertos requisitos, por ejemplo, ese sería un auto. Una providencia sería cuando un juez otorga que se le den fotocopias a uno de los abogados dentro del caso. Entonces, el otorgar fotocopias no es algo que va a afectar el asunto litigioso. No es algo que va a mover el proceso, ¿sí? Pero un auto de admisión sí mueve el proceso. Y luego tenemos la sentencia, y en la sentencia es básicamente un auto que le pone fin a un asunto litigioso. Tiene que ser razonado, tiene que ser fundamentado y tiene que estar dividido por lo menos en 3 partes. Puede tener más, pero tiene que por lo menos tener 3. Los hechos, los fundamentos y la parte resolutiva. ¿Tienen preguntas sobre las actuaciones judiciales vinculantes o obligatorias? Ok. Y por último, vimos las actuaciones judiciales que no son vinculantes. Esas tienen varios nombres, pero usualmente les llamamos opiniones. Opiniones consultivas, dictámenes consultivos, consultas, les podemos llamar también dictamen meramente, pero el punto es que es un dictamen o una opinión que emite un juez o varios jueces de manera colegiada, haciendo una valoración jurídica sobre algo, un asunto que puede o no puede convertirse en un asunto litigioso. En otras palabras, esto puede ser que llegue a ser un caso o puede ser que no, pero alguien tiene esa necesidad de saber qué significa un término, qué significa una actuación, que si algo que estamos haciendo está bien. Entonces, le preguntamos a ese órgano para que nos dé una opinión. Usualmente, el 99% de los casos, no se está ventilando ese caso ante la misma instancia. Obviamente porque entonces crearía un conflicto, pero no es como decimos, para que haya una regla hay una excepción, y sí han habido excepciones en donde se han dado opiniones sobre asuntos que está ventilando la misma corte. Eso ha pasado usualmente de manera histórica. De manera actual, los jueces se cuidan mucho de emitir opiniones, ya sea por escrito, nunca lo hacen, pero de manera verbal tampoco lo están haciendo, sino que lo que dicen es: esperemos a que salga la sentencia o miremos qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Entonces, esperemos que se ventile el juicio, ese tipo de cosas dicen. Entonces, usualmente, especialmente porque estamos viendo también la parte histórica, no se emiten opiniones si se está ventilando un asunto litigioso en esa instancia, pero sí se ha hecho con anterioridad. Esas son las actuaciones judiciales que no son vinculantes. ¿Tienen preguntas sobre esto?
No. Ok, entonces ese es lo que entra en su examen. Hasta ahí entra en su examen, no les entra nada que tenga que ver con las cuestiones históricas, porque obviamente no las tocamos. En este momento le voy a dar un break, vamos 15 minutos, regresamos a las 7:15. Gracias por estar conmigo.